El título del mensaje es Hambre por su presencia. Capítulo primero del libro de Hechos. Vamos a ir allí y dice: cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Se nos da los nombres de los discípulos que estaban presentes en el aposento alto. ¿Dónde estaban? Estaban en el aposento alto. Capítulo 2, verso 1 dice la palabra del Señor: el día de Pentecostés, ayúdenme por favor, aquí arriba, vamos. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo. ¿Me lo puedes dar en Reina Valera? Ahí dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Dame otra vez NTV si está amable, mi querido Juan. Y allí dice: el día de Pentecostés, ¿qué dice? Todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar, unánimes juntos. Dígalo conmigo: unánimes juntos. Dame el 2:42 si me haces el favor. Y dice allí: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Dame RB por favor, porque quiero que lo tomemos todo con una claridad buena y bien definida. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ojo, en la doctrina de los. Algunos de ustedes se escandalizan. Ay, andan hablando unos hermanos. ¿En qué doctrina perseveraban? La doctrina de los apóstoles. Quiere decir que los apóstoles fueron instruidos, enseñados, moldados a la manera de Cristo, y eso enseñaban. Pero aquí se le llama la doctrina de los apóstoles, porque eran ellos los voceros, eran ellos los que estaban predicándola y enseñándola. ¿Cuántos dicen amén? Dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por eso en la NTV dice que también eran participantes de la Santa Cena. Te voy a hablar del lugar secreto, te voy a hablar de la carpa del encuentro, te voy a hablar del aposento alto. La mayoría de la gente que fracasa en Cristo, qué pena decir eso, la mayoría de la gente que se pierde, que se aleja, que se desconecta de la verdad de Dios, se alejan porque no están orando, no oraron, no supieron orar. Yo conozco gente que pasa horas orando, pero no están orando correcto. Están casi como la religiosidad o la religión, rezando. Repiten cosas, dicen cosas, casi lo mismo, y piensan que hablar bonito y decir cosas y repetir cosas, piensan que eso es. Acá la palabra del Señor nos habla que tenemos que orar con un corazón, número 1, quebrantado; 2, corazón necesitado; y 3, un corazón que está en búsqueda de Dios. El problema de nosotros es que creemos que ya lo tenemos todo. Tú crees que ya lo tienes porque vienes a la iglesia. Tú crees que ya lo tienes porque dices que eres cristiano. Pero la verdad es esta: son muchos los que han errado porque no entendieron que cuando tú oras, Dios te va a hablar a ti. O sea, Dios responde a la oración. Por eso Jeremías 33:3 dice: clama a mí que yo me quedaré callado. ¿Qué dice? Ayúdeme aquí. ¿Qué dice? Que yo te responderé. Quiere decir que Dios va a hablar contigo. Tú oras, detente un rato y deja que Dios ministre. Después les doy un consejo: después de que oraron el viernes 1 hora aquí en el aposento alto de templo de alabanza, después de que oras 1 hora, cuando regresas a casa, calladito, te ves bonito y deja que Dios hable contigo. Aquí la Biblia dice que cuando llegaron a Jerusalén, fueron al lugar de reunión llamado aposento alto. Está hablando de los discípulos. Todos estaban juntos, todos estaban unánimes,
Todos tenían una sola cosa en mente: que Dios les ministrara, tocar el corazón de Dios, permitir que el Espíritu Santo se derramara. Se les había prometido, era una promesa. Dijo el Señor: yo no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar ¿a quién? Al Consolador. Entonces tienes que aprender a esperar. Diga conmigo: tengo que esperar. Dígalo: tengo que esperar. Ahora, para eso tienes que aprender. La gente anda apurada, tan desesperado. Excuse me, detente un poco porque Dios te quiere hablar. Número uno: Dios no hace nada si no es en respuesta a la oración. Lo repito: Dios no hace nada si no es en respuesta a la oración. Cuando Dios tiene la intención de bendecir a una persona, a una familia, a una comunidad, lo primero que hace es convocarlos a orar. Se tiene que orar. Diga conmigo: se tiene que orar. La gente viene y dice: pastor, ore por mi negocio. Te pregunto: ¿estás orando tú por tu negocio? Pastor, ore por mi matrimonio. ¿Estás orando por tu matrimonio? Pastor, ore por mis hijos. ¿Estás orando tú por tus hijos? Porque todo lo que recibas, todo lo que tú quieras recibir, todo lo que recibimos como bendición se debe a la oración. ¿No me están escuchando? No hay nada que Dios haga si no es en respuesta a la oración. La venida del Espíritu Santo fue el resultado de que los apóstoles, y se nos dan los nombres porque estaban ahí como líderes, que convocaron al pueblo, y llegaron 500 hermanos. Llegaron los discípulos, se juntaron, se unieron en oración. Y orar, hermanos, quiero decir esto, y quiero, no es agarrar y después de que oras o antes de orar a la mitad, soltándote, dándote tu punto de vista, hablando de la bestia, de aquel. Eso no es orar. Venimos a orar. No para que me digas qué es tu idea de aquello, que venimos a. Si diriges la oración, concéntrate a orar. No des ahí tu editorial de qué viene del mundo. Que no, ese no es tu negocio. Concéntrate en orar. La predicación sale de acá. ¿Lo estamos entendiendo? Allá venimos a. Y la oración hace que se genere una bendición grande sobre las familias. Por eso dije que la venida del Señor, la venida del Espíritu Santo fue el resultado de que los apóstoles y los discípulos se juntaron, se unieron en oración, porque estaban con la expectativa, venían esperando que Dios les cumpliera su promesa, que serían bautizados con poder, que Dios les cumpliría su promesa. Cuando tú oras, tienes que orar con esa seguridad que Dios te va a cumplir lo que Él te prometió. Alguien diga amén, por favor. El segundo derramamiento, primero hablamos del que sucedió en el aposento alto. Un derramamiento donde los apóstoles venían creyendo que el Señor derramaría, y lo hizo. Por eso leímos nosotros en el libro de los Hechos. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y luego dice que de repente vino el Espíritu Santo. ¿Me puede dar el libro de los Hechos? Versículos 2, 3 y 4. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecía el estruendo de un viento fuerte, impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados, o sea, el aposento alto. Eso va a pasar aquí en el auditorio de la oración. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Verso 4. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Estoy aquí para decirles: si tú oras creyendo en la promesa que Dios te dio, aquí se está cumpliendo el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando tú tienes peticiones y vienes a orar, ven creyendo que Dios te va a recibir, te va a aceptar y va a contestar tus oraciones, como sucedió aquí. Luego viene el segundo derramamiento, cuando en la casa de Pedro dice que se reunieron los creyentes a orar.
Después de haber orado con fervor, dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Dice que la gente estaba contenta, los hermanos estaban contentos porque vino el Espíritu Santo a confirmar la palabra del Señor. Dame por favor Hechos 4:24, por favor, hasta el 31. Dice: cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Deténgase ahí. Eso es porque oramos en grupo. Se puede orar individual, pero se tiene que orar en grupo también. Y dice: oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla, los gobernantes se reunieron en contra del Señor, y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad. Muy parecido, ¿no es cierto? Dije muy parecido. La gente hablando mal del evangelio, la gente hablando mal del hombre de Dios, la gente hablando mal del mismo Dios. ¿Me ayudan o no? De hecho, eso ha ocurrido aquí en Oklahoma, en esta misma ciudad. Pues Herodes Antipas, el gobernador, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Vea lo que dice ahí. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Nada sorprende a Dios. Dije que nada. Otra vez dije que nada. Vamos al verso 29. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Para eso estaban orando, para que Dios les diera valor. Porque muchas veces usted tiene que confrontarse a las huestes del infierno, a las huestes de Satanás, que son los que quieren impedir que usted predique, que usted hable de la palabra de Dios, hasta en su propia casa. Verso 30. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo. Y mire lo que dice. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que ores creyendo, y entonces vendrá un derramamiento del poder de Dios y se predicará la palabra del Señor con valentía. ¿Por qué crees que mucha gente no le gusta predicar el evangelio? Porque no tienen la valentía, las agallas espirituales para predicar. Después de haber orado con fervor, fueron llenos todos del Espíritu Santo. Y después en el tercer derramamiento, les dije, fue en la casa de Cornelio. Mientras San Pedro les estaba predicando, dice que allí nació la iglesia y creció como consecuencia de una reunión de oración, y ellos recibieron poder. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Para que la obra de Dios avance, para que la obra de Dios en aquel tiempo se moviera, avanzara. Ellos tenían la necesidad de orar, y yo no entiendo por qué nosotros nos damos el lujo de no orar y creer que Dios nos va a contestar. ¿Qué va a contestar Dios si no estamos orando? ¿Aló? Entonces habrá en nosotros, y debe de haber en nosotros, un deseo siempre de orar. Diga conmigo: tiene que haber en mi vida un deseo de orar. Y saber que todo nacerá en el lugar secreto, en la carpa del encuentro, en el aposento alto. 3 lugares importantes que Dios le dio a la iglesia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, para que no tengas excusa, para que no digas es que yo esto, yo acá. No, todos necesitamos orar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo hablo de orar, yo no estoy hablando de un rito religioso o de hacer algo porque ya no tenemos otra cosa que hacer. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Cuando yo hablo de orar, cuando yo estoy diciendo orar, estoy hablando de la oración que nace de un corazón enamorado, apasionado por recibir lo que Dios tiene para él. Orar no es tratar de torcerle el brazo a Dios y que nos bendiga. De eso yo no estoy hablando. Manipulaciones.
Yo estoy hablando de corazones quebrantados, humillados, enamorados de Dios, no de la mano de Él, de un corazón que busca su rostro antes de buscar la mano. La gente busca la mano para que les dé. Por eso Cristo se quejó un día, dice: ustedes me buscan porque les doy de comer, ustedes me buscan porque les sano a los enfermos, y si no les sanara a los enfermos me dejarían ahí. La oración para nosotros tiene que ser como una cuerda, hermanos, salvavidas, un lazo que nos está salvando, algo que es vital, algo que nos nutre, algo que no podemos desperdiciar y ser negligentes. Número 2, Dios bendice cuando sus hijos oran en unidad. Yo oro en mi casa, estás en desorden. Sométete, quebrántate, no seas rebelde, júntate con la gente. Cuando Cristo venga, Él no va a venir, porque no, Él viene por su iglesia. ¿Lo estamos entendiendo? Hay bendiciones que llegan cuando nosotros oramos en compañía de otros creyentes. Oraciones colectivas, oraciones militantes. Este principio es muy, pero muy importante, porque hay bendiciones que se desatan solamente cuando oramos juntos como cuerpo. Por eso el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés fue la consecuencia de una oración militante, unida, de los discípulos, de la gente que tenía hambre de Dios. Cuando la gente no tiene hambre de Dios, se da los lujos de no orar, de hacer lo que quiere. Pero les voy a dar a ustedes una palabra para que tengan cuidado. Así les irá. ¿Lo estamos entendiendo? Cuando uno deja de orar, la carne toma control. Cuando dejas de orar, tú te conviertes en una persona sensual, manipuladora, chantajista, carnal. Y necesitas entender que el cristiano opera en el Espíritu, no en la carne. Por eso el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés fue la consecuencia de la oración. Unidad entre el pueblo, unidad en los discípulos. Desde ese día no ha recibido otro derramamiento grande la iglesia como en ese día. ¿Por qué? Porque la iglesia fue disminuyendo. En aquel tiempo, diga conmigo, en aquel tiempo la iglesia nació por la oración. No me están entendiendo. No se me duerma, ayúdeme. La iglesia nació y nacerá todo milagro, y nacerá toda necesidad que tú le pidas a Dios orando. Diga conmigo, orando, no quejándose. Dije, no quejándose. ¿Lo estamos entendiendo? La gente se queja. Creen que hablarle a Dios de las cosas que están pasando, eso es orar. Ora la palabra, ora la fe, lo que tú quieres que Dios haga. Lo que está pasando ya Dios lo sabe. Dios quiere saber qué quieres que qué quieres tú que Él haga por ti. Alguien diga amén. Entonces el avivamiento dura hasta que la oración perdure. El error es ver el mover de Dios y pensar que ya no necesitamos orar. ¿Cuánta gente viene y apenas Dios lo sana, apenas Dios el milagro, y se alejan de Dios? ¿Cuánta gente conozco que venían acá pidiendo: pastor, ore para que Dios bendiga, me dé una empresa, me dé un negocio, me dé trabajo, y les dio Dios todo y se desaparecieron? Pero así les va, porque yo no dependo del negocio, dependo de Dios. Entonces, en aquel tiempo, desde el día de Pentecostés, desde ese día no había habido un despertamiento o avivamiento que no hubiera hecho tanto beneficio a la gente, porque vino el Espíritu Santo, nació la iglesia, nació un pueblo con autoridad espiritual. El Señor dijo: yo voy a venir, yo voy a estar con ustedes. Y esa es la manera en que lo estaba haciendo. Entonces el Señor dice: donde estén 2 o 3 orando en mi nombre, yo voy a estar allí. No necesitas un ejército, pero necesitas orar con alguien. Necesitas venir a la iglesia a orar con tus líderes, como lo hicieron los apóstoles. Alguien diga amén. Entonces cayó el Espíritu Santo. 120 personas fueron bendecidas. Y ahí empezó lo que ahora es la iglesia del Señor a nivel mundial, con 120 personas.
Número 3. ¿Por qué resiste tanto Satanás la oración en unidad? ¿Por qué resiste Satanás la oración entre un grupo? La oración en unidad. Les voy a decir, ¿por qué? ¿Quieren que se lo diga? Porque la unidad, la oración en unidad desata, diga conmigo, desata manifestaciones, no los oigo, manifestaciones sobrenaturales. ¿Qué desata? Eso es lo que hace la oración. Lo que tú puedes hacer, tú lo vas a hacer. Pero lo que es imposible para ti, a través de la oración, Dios lo va a hacer. Dije que Dios lo va a hacer. Yo dije que Dios lo va a hacer. Entonces el diablo resiste que tú te juntes con otro y te mete un espíritu de Absalón, un espíritu de Saúl, un espíritu de orgullo, de soberbia, que te cree superior a los demás. Tú dices, yo no me junto con esa chusma, yo no soy como ellos, ellos no merecen mi presencia allí. Y Dios dice, ¿really? ¿En serio estás así? Entonces yo tampoco voy contigo. Porque dice la Biblia que Dios busca a los quebrantados de corazón, no a los soberbios. Dice que a los soberbios los mira de lejos. Dios le mira de lejos al altivo. Una persona aquí un día con mucha humildad quería servir a Dios y de repente se le dio el cargo y empezó a generar altivez a tal grado que ya no lo podía aconsejar, ya no le podía decir nada. Altivo. Primero pedía bendición, oración, consejo, guianza. Después altivo, porque el cargo los hace sapos, se inflan. Ya después no quieren que nadie les diga nada. Nació acá, es de acá, nació aquí en el altar y ahora ya se creía más grande que Gigi Ávila. Hermano, entendamos las cosas. Dios no funciona así. Dios mira de lejos tenemos que tener cuidado. Entonces Satanás resiste a la iglesia porque está orando junta, porque están ayunando, porque están creyendo. La oración en unidad, el diablo la ataca. Por eso ya era la hora de ir a orar. Usted no va a un doctor y empieza a decirle al doctor cómo lo opere. Ay, doctor, usted usa esto. No, el doctor te va a abrir y él va a hacer, él sabe lo que está haciendo. Así es Dios, déjalo que opere, déjalo que opere. Solamente preséntate en la mesa y deja que Dios opere tu vida. Denle un aplauso a Dios si lo va a hacer. Entonces el diablo resiste la oración. Piensen esto. Entonces los discípulos batallaron para orar con el Señor. ¿Cuánto? 1 hora. Pero ahora en Pentecostés, oigan esto, el cambio. Están orando juntos por más de 240 horas, por 10 días seguidos. Y eso hizo que viniera el Espíritu Santo. No oraron oraron 240 horas. 10 días orando, encerrados, hasta que vino el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó, pastor? 3,000 personas fueron salvas. Pedro les predicó y se salvaron. ¿Cuántas? 3,000. Una iglesia grande. ¿Dónde vamos a meter 3,000 personas? Y dice que ellos tenían comunión, compartían el pan, se convirtió en una iglesia. Y dice que donde quiera que iban daban testimonio. Come on, ayúdeme. Oiga esto, 3,000 personas se convierten. ¿Qué pasó, pastor? Oraron. ¿Quién oró? Los discípulos. ¿Quién oró? La iglesia. ¿Cuál iglesia? La que acababa de nacer. ¿Dónde? En el aposento alto. Oraron en unidad. Y Dios empezó a hacer señales, prodigios y maravillas. Denle un aplauso al Señor, por favor. Ahora, entienda esto, por favor. Satanás pelea la unidad, y más si es para orar. Búsquelos a todos para la laguna y no cabemos. Búsquelos para tener un culto de oración. Usted conteste.
Fíjese cómo los discípulos batallaron para orar con el Señor. El Señor les pedía, ¿cuánto? Dígalo, ¿cuánto? 1 hora, pero no podían. Mas sin embargo, cuando vino el día de Pentecostés, están 120 de ellos, 240 horas orando, 10 días seguidos, juntos en unidad. Y esto no es un detalle menor. Si ustedes se acuerdan, los discípulos peleaban por quién, oiga esto, quién entre ellos sería el mayor. ¿Se recuerda? O sea, boberías. Ahora, fíjese bien, oraron y con la oración vencieron eso. Maduraron, aprendieron. Y creo yo que eso es lo que nos hace falta en la vida, nosotros todos. Después ellos se pusieron de acuerdo, dejaron la infantilidad, la niñez, y ahora se pusieron de acuerdo en el libro de los Hechos, y Dios empezó a darles grandes conquistas para su reino. Es cuando te pones de acuerdo con tu hermano, no cuando andas hablando y diciendo cosas. Pero ¿por qué Satanás nos resiste en la oración en grupo? ¿Por qué no nos deja el diablo que oremos todos? Porque él sabe que habrá resultados extraordinarios. Cuando tú oras con alguien, Dios responde. Ora con los hermanos en la iglesia, con los pastores de la iglesia. Ora con las hermanas, ora, pero ora. No te pongas a dar tu editorial de lo que viste allá afuera, esa estupidez. No hagan, no. Mira, cuando empieza alguien a hablar así, salte mejor. Dios le bendiga. Ora, que la hora sea de oración. ¿Por qué? Porque cuando estamos orando, el diablo se pone frenético. Porque dice, oh my God, esta gente ya se agarraron de los cuernos del altar y no me... No es lo mismo la carpa del encuentro que el aposento alto. La carpa del encuentro era Moisés hablando con Dios. El aposento alto es toda la iglesia orando. La iglesia unida orando. Moisés se encontraba con Dios cara a cara. Nosotros tenemos que orar unidos acá en el aposento alto. Y cuando estás en tu casa o estás solo, métete al lugar secreto, para que tu Padre que está en los cielos haga público lo que oraste en secreto. Público lo que oraste en... Porque son las bendiciones que vienen cuando te juntas con Dios, hablando en secreto. Te juntas con Dios. Tengo una cita con Dios. Tengo que ir a hablar con, no con el hermano. Ay, es que no llegó el que va a pintar casas, hermana. No llegó el que arregla los caños. No llegó el que arregla el techo. Sorry, no vino usted a eso. Vino a orar. Convierten la casa de Dios en cueva de ladrones, en centro de negocios donde empiezan a... No, eso es bueno, pero allá afuera. En el santuario, en el altar, orar palabra, alabanza, orar palabra. Allá en los pasillos, allá afuera, hable lo que quiera. Pero acá adentro estamos en los negocios de mi Padre. Estamos en los negocios de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque el lugar secreto es tu lugar especial donde hablas, donde te encuentras con Dios. Son las bendiciones que vienen cuando te juntas con Dios. Vuelvo a repetirlo, te juntas con Dios. Nos ponemos de acuerdo. En el aposento alto, 120, esperando, orando. Y de repente viene el Espíritu Santo. Es la oración la que genera que Dios responda. Cuando nos unimos con otros para orar, y que nos unimos orando, no platicando, orando, esto crea bendiciones colectivas. Dios bendice como ustedes no se pueden imaginar. Lo que estaba estancado lo que parecía imposible, Dios lo cumple, porque dice el Señor que si dos se pusieran de acuerdo. Y así pasó en el libro de los Hechos. Todos fueron bautizados, todos recibieron. ¿Qué dije? Todos fueron bautizados,
Todos. El derramamiento del Espíritu Santo no vino sobre uno o solo los 12, vino sobre ese gran grupo de personas, 120. Hay bendiciones que se desatan solamente cuando nos unimos en oración colectiva y todos orando y todos creyendo. Diga conmigo, todos orando y todos creyendo. Se desatan visas, se desatan permisos, se desatan pasaportes, asuntos legales, se desatan permisos para negocios, se desata la productividad, se desata el empleo, el negocio, se desata porque hay alguien que está orando. Cuando estás orando, cuando no oras y estás metido con un montón religioso, estás trompudo, enojado, no gozas ni la predicación. Tú lo que necesitas es palabra de Dios que te libere a ti y a tu familia y tu espíritu, para que seas útil en la obra de Dios. El tiempo de la vagancia se tiene que acabar y tiene que haber hombres y mujeres que se ocupen en la viña del Señor, pero tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Dije que tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Tienes que hablar en lengua, tienes que estar lleno del poder de Dios. El hombre que no está lleno del Espíritu Santo es un hombre carnal, sensual, materialista. El dinero lo controla, vive por el dinero, se enamora del dinero, ni le hace caso a la esposa por estar contando los billetes. El gran error ha sido privatizar la oración o dar la responsabilidad a unos cuantos de orar. Pero Dios quiere que todos, grite conmigo, todos oremos. ¿Todos qué? Privadamente, en el lugar secreto, como dije hace rato, en el aposento alto con toda la iglesia. Y creo que hay muchos no están entendiendo que la oración es la que genera bendiciones. ¿Qué dije? Y muchos por eso no son bendecidos, porque no oran. Cuando tú no oras, tu espíritu está muerto, seco. Una vida sin oración es una vida sin Dios. ¿De qué te sirve andar diciendo que Dios, 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 pero no hablas con Él? No le sirves, no estás viviendo para Él. Haces lo que te da la gana, vives como te da la gana. No le das cuentas a Dios. Entras y sales como si la iglesia fuera un club social. Hay bendiciones que están retenidas. Hay cosas que ya deberíamos haber recibido. Quiere decir, no han llegado las respuestas porque nosotros no le hemos puesto interés a la oración. No hemos orado como Dios quiere que oremos. Hay bendiciones que están retenidas, pero están destinadas para ti. Dios dijo que sí, pero tú no oras. Son para tu familia. Son el resultado de una petición que tú tienes, pero no estás orando. Wow. Si yo era parte de ti, yo diría, oye, necesitamos ir a la oración. Hay jóvenes que dicen, yo no necesito orar, estoy muy joven. ¿Really? Ok, síguete creyendo. Entonces la pregunta viene, ¿por qué nos cuesta tanto orar con otras personas? Porque Satanás atacará la unidad. Y hay personas que dicen que no necesitan ni orar ni unirse con otros creyentes. Y yo les digo que eres una persona muy irreverente. Eres muy irreverente. Te digo por qué. Porque Cristo quería orar con sus discípulos. ¿Quién te crees tú para no querer orar con tus hermanos? Tú no eres más grande que Cristo, hermana. Tú no eres más grande que Cristo, hermano. Bájate de tu caballo blanco. Estás lleno de orgullo, de soberbia. Humíllate. La gente irreverente oye la palabra de Dios, por un oído le entra, por otro te sale. Tienen argumentos contra el diezmo, tienen argumentos contra la oración, tienen argumentos contra el pastor, tienen argumentos contra todo el mundo, tienen argumentos. Tacaños, agarrados. Te quiero hacer una pregunta. Te quiero hacer una pregunta y no contestes aquí gritando, solamente piénsalo y te voy a preguntar. ¿Dónde vas a estar de aquí a 100 años? Come on, piensa, ¿dónde vas a estar de aquí a 100 años? Echa cuentas.
Tienes 30, tienes 20, tienes 40, tienes 50. De aquí a 100 años, ¿dónde vas a estar? ¿Ya pensaste? ¿Ya pensaste? De aquí a 100 años, ¿dónde va a estar? Se nos es muy fácil tratar de burlarnos de Dios. Por eso hay una escritura que dice: fuiste puesto en la balanza y fuiste hallado falto. Tengamos cuidado. De aquí a 100 años, tú no sabes dónde. Pero si eres de Cristo, sí sabes. Pero si eres de los cristianos que viven como quieren, hacen lo que les da la gana, y crees que Dios no se da cuenta, siento lástima por ti. Tú eres digno de lástima, eres digna de lástima. Ponte a pensar, de aquí a 100 años, ¿dónde vas a estar? Por eso dice la Biblia: deje el impío su camino. Cuando habla de impío, está hablando de una persona no pecadora, sino de alguien que se enamora de la transgresión, de la impiedad, que no le importa. No le importa ni sus hijos, ni su esposa, ni su futuro, ni le importa dar testimonio. Vive como quiere, habla como le da la gana, dentro y fuera de la iglesia. Génesis capítulo 12, verso 3. Dios le dio una promesa a Abraham. Se la doy a todos los hombres que están aquí. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Eso es para los que aman a Dios. Pero vea lo que dice enseguida: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de. O sea, hermano, hombre, ponme atención. Eso viene para ti. Tu familia será bendecida por ti, por medio de ti. ¿Me lo puedes dar en RB, por favor? Reina Valera. Mire lo que dice el Reina Valera. Thank you, Jesus. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti por toda la. Te voy a decir: será bendita tu familia por ti, hombre. Por eso a los hombres le dice: ruego a que los hombres levanten manos altas, manos santas, sin ira ni contienda. ¿Dónde? En la oración. Manos santas, sin ira ni contienda. Corazón sano, ojos sanos. San Mateo 18, 19, RB. Hay bendiciones que solo serán liberadas cuando nos juntemos todos a orar como iglesia. Mire lo que dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra. No me están ayudando, ¿están enojados? ¿Están enojados? Ok, ayúdenme pues. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, ¿qué pidieren? Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Dónde está tu Padre? ¿Dónde? Y entiéndeme, por favor: todo lo que haces, todo lo que hablas, lo escucha y lo ve. Ya no dijeron nada. Dije que lo escucha. Pregúntate hoy, pero tírate esa pregunta a tu espíritu: ¿dónde voy a estar de aquí a 100 años? ¿Dónde voy a estar de aquí a 100 años? ¿Saben ustedes por qué la iglesia se distorsionó? ¿Quieren que se lo diga? Porque se fue el temor de Dios. Cuando no hay temor de Dios, la gente hace lo que quiere, vive como quiere. La iglesia es la novia y la futura esposa de Cristo. Y aquí en la tierra debemos de vivir para Él, enamorados de Él. No puedes estar mirando otras cosas, solo a Él. Porque eres la novia, y la novia debe de portarse fiel con el novio. No le seas infiel. No seas infiel. No se puede vivir dos vidas. Por eso la gente en el mundo, la gente que no es creyente, se decepciona de nosotros. Porque cuando tú dices soy cristiano, ellos esperan que seas cristiano. ¿Sí o no?
y decir voy a la iglesia, pues hasta los carros van. Yo estoy hablando ser cristiano, dar frutos de Cristo. Te pregunto, ¿estás enamorado, enamorada de Cristo? Y eso refleja, por eso sus decisiones, 90% de tus decisiones son fuera de Cristo. Allá 10% Cristo, 90% juegos, parque, diversión, película, descanso, comida, baile, esto acá y allá. Y 10% vamos a la iglesia porque no quiero que después me llamen dónde estaba el domingo. Eso no es estar enamorado de Cristo. El enamorado de Cristo hace planes. Y dijo el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa de mi padre, a la casa de Jehová iremos. Ahora, ¿le sirvió la palabra de hoy? Le pregunto, ¿le sirvió la palabra de hoy? Dele un aplauso a la palabra de Dios nomás. No al pastor, a la palabra. Dele el aplauso a la palabra, porque Dios le habló a usted. Y usted debe amar la palabra por encima de todo. Por encima de todo, ame la palabra. Por encima de todo. Algunos se cansaron. Vamos a aplaudirle al artista fulano, y aplauden y se jalan hasta los mechones. Aquí estamos honrando a la palabra de Jehová. Estamos honrando a la palabra de Jehová. A su nombre. Dije a su nombre.